¿Qué es la voluntad? La voluntad es la intención o el deseo de hacer algo. Significa también libre albedrío. Se utiliza también para referirse a esfuerzo, coraje y determinación. En algunos casos también se utiliza con el significado de amor, cariño y procede del latín voluntas y voluntatis, que deriva del verbo volo, querer o desear. Voluntad e inteligencia. Ambos términos son facultades o capacidades del ser humano. La voluntad de una persona consiste en sus deseos e intenciones. No siempre se corresponde con lo que indica la inteligencia, en concreto la llamada inteligencia racional o práctica. En muchas ocasiones, la voluntad no responde a razonamientos lógicos y obedece más a creencias personales, intereses, emociones y sentimientos. Es por ello que a veces se identifica la mente de una persona con la inteligencia y el pensamiento, mientras que el corazón se asocia a los deseos, a lo que una persona quiere. En realidad, ambas capacidades se desarrollan en el cerebro humano y están interrelacionadas. La llamada inteligencia emocional, por ejemplo, trabaja el análisis y la gestión de las emociones a través del conocimiento. La palabra responsabilidad procede del latín respondere, que se forma del prefijo re, que alude a la repetición, y al verbo respondere, que significa obligarse, prometer o comprometerse. Responsabilidad es dar cumplimiento a las obligaciones y ser cuidadoso al tomar decisiones o realizar algo. La responsabilidad es también el hecho de ser responsable de alguien o de algo. La responsabilidad es un valor y una práctica ética, ya que impacta en la vida familiar, académica, laboral y ciudadana. Una persona responsable cumple con sus deberes de manera óptima y eficiente. El valor de la responsabilidad reside en que gracias a ella nos cuidamos unos a otros y alcanzamos el desarrollo familiar, comunitario y social. Cuando alguien no es responsable, no solo afecta su propio crecimiento, sino que perjudica a los demás. En la sociedad se espera que las personas actúen de forma responsable, ejerciendo sus derechos y desempeñando sus obligaciones como ciudadanos. La libertad, en latín libertas atis, en sentido amplio es la capacidad humana de actuar por voluntad propia. Según las acepciones de este término en el diccionario de la Real Academia Española, el estado de libertad define la situación, circunstancias o condiciones de quien no es esclavo, ni sujeto, ni impuesto al deseo de otros, de forma coercitiva. En otras palabras, aquello que permite a alguien decidir si quiere hacer algo o no, lo hace libre, pero también responsable de sus actos en la medida en que corresponda y comprenda las consecuencias de ello. La quinta acepción del término 1 define la libertad en los estados democráticos como derecho de valor superior que asegura la libre determinación de las personas. Con base a ello, la protección de la libertad interpersonal es objeto de una investigación social y política. El fundamento metafísico de la libertad interior es una cuestión psicológica y filosófica. Ambas formas de la libertad se unen en cada individuo como lo interno y lo externo de una malla de valores, juntos en una dinámica de compromiso. La relación entre libertad y ética. La ética implica un ejercicio permanente de la libertad, como que ser ético es el máximo grado de la libertad. La ética nace de una decisión personal que no puede ser impuesta por nadie, y en esto se diferencia de la ley, puesto que nadie le da libertad a nadie. La libertad es creación de lo mejor de cada persona. Hablar, pues, de un hombre libre es hablar de alguien que ha realizado el proyecto de ser humano. Esto se entiende mejor si se mira el papel de la libertad en la actividad de los humanos en la sociedad. La libertad es agente de cambio, porque aporta la materia prima para la libertad de los ciudadanos y de la sociedad. Y para no quedarnos en la metáfora, miremos los pasos de este proceso de libertad. El deber no es más que la buena voluntad, si bien bajo ciertas restricciones y obstáculos subjetivos, colocada bajo ciertos impedimentos que le impiden manifestarse por sí sola, porque el hombre no es un ente meramente racional, sino también sensible, en el que habitan dos mundos, el mundo sensible y el mundo inteligible. Por ello sus acciones están determinadas en parte por la razón, pero por otra parte de lo que Kant llama inclinaciones: el amor, el odio, la simpatía, el orgullo, la avaricia, el placer, los gustos, etcétera. De modo que se da en el hombre una especie de juego y conflicto entre la racionalidad y las inclinaciones, entre la ley moral y la imperfección subjetiva de la voluntad humana. La buena voluntad se manifiesta en cierta tensión o lucha contra las inclinaciones, como exigencia que se opone a estas, la medida en que ocurre tal conflicto. La buena voluntad se llama deber. En el deber encontramos cuatro tipos de actos: acto contrario al deber, acto de acuerdo con el deber, inclinación mediata, acto de acuerdo con el deber, inclinación inmediata, acto por deber.